Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio, esta vez un episodio muy especial, de mucha historia. Como pueden ver, tenemos dos personalidades del fútbol americano, grandes leyendas, grandes personas, yo creo que también se podría mencionar eso. ¿Cómo están? Ahora sí que Coach Strebel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí que bienvenidos a un episodio más, que me da mucho gusto que estén aquí. Y sobre todo, me gustaría empezar esta pequeña charla, porque no creo que sea una entrevista, de cómo es que ustedes empezaron en el fútbol americano, porque pues, es una familia de renombre pues, prácticamente en México, ¿no? O sea, uno escucha a Strebel, sabe a qué familia se refiere y sabe la trayectoria que ha tenido, ¿no? Me gustaría que explicaran un poquito cómo fue que empezó el fútbol americano, o al menos, si no es en la familia, en su historia, así que en el fútbol americano. Cómo no, creo que mi hermano Ricardo es el que debe de iniciar. Okay. Él es el que empezó la historia de la familia. Muy bien, pues gracias por la invitación. Con gusto. De antemano, pues sí, efectivamente, yo empiezo a jugar el fútbol americano en el año de 1967, o sea, hace 56 años. Y todo eso fue motivado porque en la familia, que somos 5 hermanos varones y una hermana, yo soy el cuarto, pues mis hermanos estudiaban en el Politécnico. Y yo después entré a estudiar a la prevocacional número 4, después a la vocacional 4 y terminé en la ESIME. Okay. Pero el fútbol americano se me da cuando empiezo en la vocacional 4 a jugar con mis compañeros representando a los Jaguares. Y tenía yo 17 años, la verdad me fue bien el primer año, el segundo pues mejor. Empecé a agarrar, yo creo que teníamos facilidades para este deporte. Pero ahí hubo un detallito, yo tuve un coach que se llamaba Luis Nuño, decían el guajolote del Poli Blanco. Okay. Era un personaje de aquellos años de las leyendas Cheyenne. Y él es el que me enseñó realmente a mí a correr, la técnica y sobre todo no tener miedo al fútbol americano, porque los golpes sí son fuertes. Y él te explicaba bien las cosas, me entrenó muy bien y creo que fue la base para mí como corredor, ese coach. Posteriormente, cuando juego mis 2 juveniles, juego 2 intermedias, igual en Boca 4. Al subir a Liga Mayor, ahí tuve un coach, Mario San Román, que fue un personaje también en mi vida. El coach Arturo Ibarra, que era de corredores. Y pasaron detalles ahí entre Cheyennes y algunos que no estuvimos de acuerdo con algunas situaciones y nos cambiamos a las Águilas Blancas. Un compañero también muy conocido, uno de mis mejores amigos, David Marino López, okay, que era el quarterback también de Águilas Blancas. Y pues tuvimos unas anécdotas hermosas, ¿no? Refiriéndome a mi familia, pues mi hermano Carlos, que es el mayor, él tuvo 2 hijos, uno de ellos es el Cacho Strebel. Sí, claro. Mi hermano Guillermo tuvo a Wilgen, al Pichi, que jugaron también en Liga Mayor. Y mi hermano Roy, que no jugó, sus hijos tampoco, pero él fue nuestro gran seguidor y nuestro fan. Después ya pues juego yo, Eric viene jugando en los años 70 o un poquito antes, ya en las juveniles. Pero esa parte yo creo que te las puede platicar mejor y hoy te la vamos complementando. Sí, claro. Sí, bueno, pues yo empiezo a jugar en el año de 1968, cuando se da el problema del movimiento estudiantil. Yo empiezo a jugar porque yo veía a mi hermano Ricardo. Y entonces, pues la familia, éramos una familia normal, estándar. Y yo siempre fui fan y seguidor de Ricardo. Entonces cuando él sale en el periódico, bueno, yo juego en el 68 en una Piwi, tenía yo 12 años, pero porque vi jugar a Ricardo. Entonces, donde él jugaba, que era ahí en los Caballos de Boca 4, ahí en el casillero de Zacatenco, había un busto y siempre me llamó mucho la atención y ese busto pues era nada menos que Humberto Arízaga, con el número 33 que falleció interesante en el pop, esa es una historia. Y Ricardo, bueno, pues usaba el número 44 y él usaba el número 33. Y cuando voy a esa infantil es porque yo ya iba pues motivado, encantado de las hazañas de los carrerones y del gran corredor que era Ricardo. Y sale en el periódico. Y salió así 4 pedacitos. Que decía, gran corredor, veloz, Ricardo Strebel le anotó al Tepeyac, que era un equipazo. Para mí fue algo así como que, híjole, está Frank Sinatra, ¿no? No, tremendo. Entonces busqué un equipo
y encontré este equipo, y este equipo curiosamente era un equipo Puma. Y mi caray. coach fue Alberto de León, que después fue coach de los Guerreros Aztecas, que en paz descanse. Y un gran coach, por cierto, inclusive ahí estaban los nietos de González Vázquez Vela, que inclusive una de las vocacionales lleva el nombre y era su abuelo. Sí. Entonces ahí se empieza a llenar un poquito de historia, ¿no? Y dejo de jugar, nomás jugué una vez, y nos ganó la final Friends Condesa, y fui campeón anotador desde chavito. Desde chavita, sí. Y ya no volví a jugar, y me dediqué nomás a seguir a los pasos de Ricardo. En ese lapso, pues él ya está en sub intermedia, y luego A mayor. Cheyennes de Liga Mayor, y cuando hace el cambio ya para irse a Águilas Blancas es cuando yo empiezo a jugar en juvenil, igual de la Boca 4, en donde él jugó, aunque yo estudiaba en la Boca 3, pero yo quería jugar en los Jaguares Donde lo había empezado, ok. Entonces, pues ahí empieza gran parte y la plataforma familiar, porque él la inicia, él acepta la infraestructura y yo la sigo, ¿no? Ok, y ahí me salta la duda. O sea, ¿cómo fue esa...? Digo, normalmente yo veo a los hermanos que siempre pues, están apoyando, están empujando. En su caso, ¿cómo era esa relación de que uno está en Liga Mayor, estaba en juvenil, empujaban? ¿Cómo se llevaban ese...? Bueno, era el fenómeno que se da en la familia, es que al empezar a salir con mi serie en el periódico, pues empiezas a ver logros. Mi papá, que era muy orgulloso de esto, pero a él no le gustaba tanto que jugáramos de momento. En el momento que él vio que jugábamos y que salían los periódicos, me ofreció un día que anoté un touchdown. Si anotas, te va a dar 50 pesos. Nada más que hubo un problema en esa juvenil. Una vez anoté 5 o 6 touchdowns, entonces era 300 pesos, que era mucho dinero. Y ya no me lo quiso dar. Y no comimos. Y ya no. Entonces, pues eran detalles familiares, pero la familia, el fenómeno del fútbol es que nos atrapa completos. Entonces, pues ya no pudimos salir. ¿Qué pasó? Se integró la familia, entonces mis hermanos mayores, sus hijos, mis papás, los amigos nos iban a ver, entonces esos eran realmente nuestros motivadores. Entonces la familia Strebel empieza pues a conocerse en el medio, porque éramos una familia normal como cualquiera, ¿no? Y el fútbol americano nos dio a nosotros ese momento en la sociedad, pero más que nada el Politécnico, ¿no? O sea, representar al instituto era nuestro honor como familia. Ok. Y pues, por eso siempre hemos sido muy agradecidos a nuestra institución. Gracias a esta institución, pues nosotros tenemos un renombre realmente, ¿no? Ok. Entonces, esos son los detalles que pasaron. Como que fueron ahí impulsando, sí, ¿no? Y pues, como te digo, el fenómeno fue la integración familiar. Yo creo que no se ha perdido desde entonces en el fútbol americano. O a lo mejor ustedes ahí con la experiencia que ya han tenido, ya han sido pues, jugadores de Liga Mayor, coaches. ¿Cómo ven ahorita el fútbol americano en México? O sea, no sé si podemos saltarnos a lo mejor un poquito de la historia y ahora sí que nos puedan comentar un poquito de su opinión. Bueno, pues yo actualmente soy el head coach de los Lobos Plateados de la ESIA. Saludos. Saludos acá al equipo, vamos duro. Muy orgulloso del equipo porque nos ha costado muchísimo trabajo. Hemos tenido muchos problemas de apoyos, de muchas cosas, pero el equipo es el Poli, y orgullosamente vamos haciendo la plataforma, la infraestructura del equipo. Y bueno, pues ya llevamos 6 temporadas, 5 temporadas, sin contar la pandemia, el año que siguió, no pudimos sacar el equipo hasta ahorita. Pudimos integrar un equipo de mayor primaveral y pues sí ha cambiado el fútbol. O sea, yo definitivamente, para mí es muy radical porque la enseñanza que nosotros tuvimos, la escuela que tuvimos nosotros, siempre fue basada en la casta, fue basada en el orgullo, honor, lealtad. Inclusive los mismos Pumas, su lema, ¿no? Que por mi espíritu, por mi raza, por el espíritu, nosotros la técnica al servicio de la patria. Y pues hemos visto, no de ahorita, sino ya tiene muchos años donde pues parece que estamos en el Congreso, ¿no? Es un salteadero de todos los equipos y de partidos, ¿no? Y entonces se va perdiendo la identidad, se va perdiendo la pertenencia, desgraciadamente. El deporte de fútbol americano como deporte es bello, pero la gente, si me preguntas ahora cómo es, pues lo sabemos de sobra. O sea, se van a buscar mejores caminos, supuestamente, pues, al TEC, a la UDLA, donde los ofrecen.
y pierden su identidad. Por ejemplo, nosotros, lo podemos platicar claramente, aunque fuimos invitados por otros equipos cuando nosotros jugábamos, pero nunca dejamos nuestros sueños. Yo nunca vendí mis sueños. Mi sueño era jugar en Águilas Blancas y no por irme a una escuela, por mejorar, iba a perder ese sueño. Para mí valió el sueño. Nunca me dejé tentar por esas cosas. Y aquí pues sobra la gente que se ha ido, lo hemos visto por todos lados. No los critico, pero esa es la situación. ¿Dónde está el sentido de identidad? ¿Dónde está el sentido de pertenencia? Por eso hablamos de casta, hablamos de orgullo, de honor, lealtad. Esa fue nuestra escuela. Sí. Esos son los cambios para mí muy radicales, en ese sentido, ¿no? Para mí la verdad es que yo veo el fútbol de hoy día, ha cambiado, las reglas las cambiaron, ya los golpes son muy diferentes, ahora son como de empujones, tackleos, pues no pueden meter el casco, o sea, es de mucho cuidado al jugador. Está bien, o sea, está bien que se les proteja, pero yo creo que el espectáculo no es lo mismo. Los que jugamos en aquellos años, o antes, el espectáculo del fútbol americano era impresionante. O sea, sabrás que hasta hicieron películas, ¿no? Sí. En 60s, Río de la Juventud, todo eso. Y grandes personas, el fútbol americano tuvo esa época de oro donde aquellos funcionarios, aquellos personajes de aquella época le vieron al fútbol lo que le ve la NFL, la publicidad, el espectáculo. Entonces en México yo siento que eso es la parte. Las ligas no se han preocupado por el espectáculo. Y ese es un negocio, y si no lo vemos como negocio, las instituciones pues van a tener equipos siempre de bajo nivel, solamente los ricos como el TEC y Puebla. Pero realmente yo creo que la visión del fútbol americano tiene que ser amplia, más grande, o sea, más tipo NFL. No nos podemos ni comparar, si yo te dijera cuánto tienen de presupuesto las instituciones, en comparación nada más de los comerciales de NFL, que vale 1 minuto, 5 millones de dólares, en el Politécnico, ¿para qué te platico? O en la universidad, no llegamos ni siquiera a ese minuto. Sí, no es un poquito menos. Entonces, decir, ¿cómo ha cambiado el fútbol? Mucho en el aspecto de participación. Ahora tenemos niñas que vienen, el flag, los niños. Tenemos hoy, yo creo, cerca de 1 millón de personas que practican el fútbol americano en México. Y en aquellos años, hace 56, pues yo creo que no éramos ni 100,000. O sea, sí ha evolucionado mucho el fútbol americano. Pero mi mensaje sería eso, vean, hay que dar espectáculo y que el chavo se forme bien. Las instituciones tienen su obligación de dar un deporte como parte integral en su formación académica. En el Politécnico esto es lo principal, ser profesionistas, es lo que se pretende. ¿Para qué? Pues para mejorar México famoso, ¿no? Y hoy día mejor. Bueno, ese es el fútbol que yo creo que ha cambiado un poquito fuerte. Y yo creo que ahí, hablando de cambios, yo viví un poquito lo que es el clásico nacional de Pumas contra, o al menos el clásico universitario que es Pumas Poli. En estas épocas sí se ve enorme, o sea, en CU, o sea, se ve impresionante. Me gustaría saber cómo fue su experiencia en un clásico. Bueno, yo te puedo platicar, el clásico más importante que ha tenido México en su historia fue en 1972. Tuvimos un lleno, tuve la oportunidad de jugar, de 120,000 espectadores. O sea, nadie lo ha llenado así de esa manera. Y pues es único. O sea, no hay otro espectáculo estudiantil como ese de aquel día. Pues los clásicos es el cariño, el amor, tu institución, que te pongas, te llevar la sangre de guinda y blanco. Y sobre todo contra los Pumas, ¿no? Que son nuestros grandes enemigos fraternales. Y ellos hacen lo mismo, piensan igual que nosotros, pero somos grandes amigos. O sea, nos damos durísimo en el campo, pero hoy día todos esos que han jugado los clásicos, que son clásicos de selecciones, de poliuniversidad, son personajes de bien, mucho profesionistas. Yo creo que los clásicos deberían de volver a darse, pero de esta manera, como selecciones. Cuando juega Águilas Blancas, Pumas, le llaman clásico, no, es un juego normal, eso es un juego de temporada. Y los burros, que juegan igual, pues no es un clásico, si Águilas Blancas, burros, contra Pumas CU y Pumas Zacatlán, ese sí sería un gran clásico, y te aseguro que muchos patrocinadores quisieran manejar ese partido y llenan el Azteca otra vez. Y sí, porque justamente, ese es un dato que yo no sabía hasta que me puse a investigar, de que ese clásico pues es prácticamente el que más ha llenado el Azteca. Muchos dicen, es que Julio César Chávez llenó con más. Dice, sí, pero
estamos de acuerdo que el box es un ring así, metes más gente al lado y pues no tienes el espectáculo como es un partido de fútbol americano o está de soccer, ¿no? Pero esas 120,000 personas yo creo que, como bien como lo dice usted, coach, sí se podría llenar, yo creo que con las condiciones y sobre todo como muy bien dice, es una muy buena propuesta con 2 selecciones formadas por los mejores jugadores de ambos equipos, bueno, de esos 4 equipos, ¿no? Pues eso es como se estilaba en aquellos años, ¿no? Pues mira, mi experiencia en los clásicos es lo mismo, pero volveré a lo mismo, ¿no? No se preocupen. Sentimientos diferentes, no diferentes, sí diferentes porque son diferente época. Vuelvo a comentar la situación que se daba cuando ellos jugaron, porque al final todos, o sea, él me lleva a mí 7 años, entonces ellos fueron nuestros ídolos, inclusive con los que yo jugué. Pero para nosotros ver ese clásico del Estadio Azteca, cuando ellos lo protagonizaron, y los Pumas también, para nosotros nos deja una huella muy grande de querer llegar cuando nos toca. Y yo siempre he sido un coach hasta la fecha y yo siempre me metí mucho en lo que es la filosofía que deja un equipo de fútbol americano y la esencia, ¿no? Y siempre les manejo los valores morales, valores espirituales hasta la fecha. No comerciales. No, sí. Morales, espirituales, porque finalmente esa es la esencia del fútbol americano. Ya que le quieras tú dar otro canal, pues lo quieras llevar, que la NFL es otro tema, pero lo que es estudiantil, eso es lo que se maneja, ¿no? Y por ejemplo, llegar y echar nuestro himno fuerte, que es el vuelo, famoso, sí, que poca gente sabe. A lo mejor lo quiere platicar al rato lo que significa el vuelo. Para nosotros era la máxima exponente. Y no eran nuestros enemigos, eran nuestros dignísimos adversarios. Entonces ahora que yo me veo mucho con los Pumas, por situación de amistad y todo eso, yo siempre les digo, pues muchas gracias, porque gracias por pertenecer a mi historia. Sin ustedes yo no tendría historia. O sea, son del otro lado. Y ellos dicen, oye, pues sí es cierto, es la verdad, ¿no? Entonces si nosotros no anotamos o nos preparábamos, pues ellos tampoco se preparaban. Sí, gracias por prepararte para enfrentarnos, ¿no? Entonces la humildad es cuando son gran parte de este deporte que va dejando la esencia. Por eso siempre hablaré yo de esencias. Y eso es lo que yo uso ahora con mis jugadores. Sobre todo que los siento alejados por el tema del nuevo fútbol. Ok. Entonces es muy importante que recobremos los valores morales en nuestros jugadores. Y tener este espacio, ¿sí? que tú tienes, para aprovechar y decirles que primero hay que darse cuenta por qué juego fútbol americano y para qué quiero jugar fútbol americano y qué representa para mí y qué va a hacer en mi vida. Yo siempre les he dicho, ¿qué legado vas a dejar? ¿O cómo quieres ser recordado? O sea, antes de cualquier cosa, piensen en eso. ¿Sí? Entonces es muy importante saber cómo plantarse a un equipo de fútbol americano, más en este país, porque necesitamos buenos profesionistas. También cuando me preguntan, oye, ¿cómo está tu equipo? Pues pregúntame cuántos he graduado también. Sí, que es la pregunta. Pues sí, cuántos he graduado y recibido. Entonces es lo que platicaba él, comentaba, la parte académica, pero también la parte deportiva. Sí, van de la mano, ¿no? O sea, no pueden ir... integral, ¿no? Entonces, ¿qué representa un clásico eso? O sea, imagínate todo lo que hemos platicado, más el juego. No, pues es que... No, y abundándote un poquito, imagínate para los jugadores, vamos a hablar de hoy, eso hace rato preguntaste. Sí. Imagínate que estos equipos Pumas, los dos y los dos del Poli, esos chavos si les dijeran, ok, aquí tienen su clásico, ¿qué crees, qué orgullo van a tener? Porque lo van a vivir. Esa experiencia no se vive tan fácilmente. Entonces, eso sería para ellos su premio de oro. Y eso es algo que no tienen las otras instituciones. Es único también este clásico, por lo que te estoy diciendo. Entonces, sí se ha motivado acá en Politécnico. Escuchaba a uno de los funcionarios que pensaban este año hacer el clásico. Ojalá, por favor. En buenas. No, porque representa todo, es el máximo encuentro de la situación académica de las dos instituciones más grandes del país. Llámese la Universidad y Politécnico. Politécnico tenemos 186,000 estudiantes. Y la Universidad 420,000. Entonces imagínate, ¿no? Lo que representa un clásico, el representar a estas dos instituciones.
a esos colores. No, y el sentimiento al momento de estar dentro del campo, ¿no? Que al final de cuentas, escuchar un Wellum, escuchar un Goya, que se contestas, le Es dicen. impresionante. Digo, no sé si ustedes alguna vez llegaron a hacer alguna jugada que recuerden ahorita, así que haya despertado un Wellum hasta arriba, ¿no? Hasta Ciudad Universitaria. Salir Sí, en ¿cómo no? hombros. Salir en hombros. Sí, sí, sí. También. Fue- Él hizo varias jugadas en sus finales impresionantes, muy buenas. Tengo que echarles porra, ¿no? La verdad es que sí, hizo contra Águilas Reales precisamente. Ok. Hizo unos 2 touchdowns o 3, no me acuerdo, pero de fábula, la verdad. Entonces, Fueron esos pequeños recuerdos que te deja el fútbol americano, ¿no? Que es como de yo hice esto, a lo mejor esta gran jugada que a lo mejor muchas personas sí gritaron touchdown, pero para mí se queda como muy... si lo traes en la mente, todavía ese sonido, ese vuelo, cuando llegas y lo oyes, todavía lo saboreas, lo hueles. Aunque han pasado 56 años, pero en mi caso, y Eddie como... Se reactiva el espíritu. No, Sí. pero lo que está comentando es algo bien padre porque deja de hablarte un poquito de historia. No, adelante. De lo que él está comentando, de la suerte, mire, me tuve el chance de hacer contra el Águilas Reales en la final. Curiosamente, ¿cuántos años después? Fue en el 73, yo fui en el 81, Ujú. que son 8 años. 8 años. Ya. El primer campeonato que hay en las Águilas Blancas, las 2 carreras de fábula, impresionante las hizo él. O sea, a las carreras que él hizo, claro, a todo el equipo se debe el campeonato. Sí, claro, sí. Pero quien hizo las jugadas que marcaron para el primer campeonato e históricas, así fue. Y luego 8 años después, contra el mismo equipo me toca a mí hacerlo. Curiosamente, y como hermanos, ¿no? Y siguiéndole los pasos dije, bueno, pues no quedé tan mal. Y una cosa curiosa, cuando él iba corriendo, estábamos ahí en el estadio, yo estaba con mi mamá, pues lo estábamos viendo. Cuando anota las 2 carreras, yo volteé a ver a mi mamá y le dije, pues ya no me dejó nada, ya hizo todo, pues ¿cómo puedes superar eso, no? Dice, a ti te va a tocar lo tuyo, ¿no? Y bueno, pues las madres siempre tienen. Siempre tiene la razón. Y aquí hubo algo muy padre porque, y sí vale la pena comentarlo, nunca se vio con envidia ni coraje, ni lo contrario, sino era con admiración. Yo nunca tuve la idea ni de superarlo, ni fui a hacer lo mío y ya, ¿no? Y siempre nos hemos respetado mucho en ese sentido, ¿no? O sea, él con sus grandes aciertos y hazañas, y que nos marcó la pauta a nosotros, y yo con lo mío, ¿no? Entonces siempre hemos tenido un muy buen respeto y siempre hemos apreciado lo que ha hecho cada quien. Nunca ha sido un problema para nosotros eso, afortunadamente. Y cuando estaban compartiendo staff de coach, ¿cómo fue la relación? No, pues siempre luchamos juntos. O sea, ¿verdad? Sí, o sea, bueno, nunca fuimos contrarios. O sea, no. No. Lo que pasa es que yo era jugador, termino de jugar, Ujú. me invita el doctor Licea en 75 a ser coach de Águilas. Pero ya veníamos nosotros de coaches de los Politos en esos años. Ya empezamos ahí con ellos y formamos un gran staff. Casi todos eran de Águilas Blancas. Entonces yo era el head coach, Eric era el experto de todas las ofensivas, porque teníamos pues todas las 6 categorías de niños, las juveniles, y fuimos los fundadores de la intermedia en el año 80. Ok. Y en 81 yo me fui a Lobos Plateados de Liga Mayor, y ese año fuimos campeones en la conferencia nacional. En 82 fue mi último año de coach, porque estábamos preparando allá en Politécnico la llegada de mi jefe, que fue director general, y me invitó como secretario ejecutivo del Consejo de Fútbol Americano del Poli y tesorero de la UNEFA. Ok. Ahí dejo de ser coach, pero Eric continúa. Entonces Eric ya tiene una historia más larga que yo de coach. O sea, yo estoy como 7 años, 8 años de coach. Y ya no pude seguir por ser funcionario, pero del deporte, del fútbol americano. Sí, claro. Seguimos metidos. Sí, dicen que uno se mete en este mundo y ya no puede salir. Tú imagínate esa anécdota que llego de jefe de esto como secretario, y uno que eran mis empleados era el doctor Licea y el coach Rodero. Ok. Era su jefe. Ok. Entonces teníamos en las juntas de consejo unas historias muy y pues era la parte técnica. Teníamos 6 equipos de Liga Mayor, teníamos 14 juveniles y 8 intermedias y 6 de infantiles. O sea, era una estructura muy, muy grande.
¿Qué es lo que les digo hoy? ¿Cómo es que Puro no pueden? poli. Es puro poli. Puro poli. ¿Y cómo no pueden ustedes con 2 equipos cuando nosotros teníamos 6? O sea, la historia de las autoridades en aquellos años era que hubiera más participación de los jóvenes. O sea, a ellos no les interesaba tanto el campeonato. Obviamente los que estábamos de administradores sí. O sea, entre más el joven participe en el fútbol americano, es su parte integral para su profesión. Esa era la idea de esas autoridades, que las comparto, la verdad. Ok. Entonces eso hizo crecer mucho el fútbol americano del instituto, pero teníamos muy buen recurso económico. Y nosotros lo veíamos como, también a tesoro de la UNEFA, siempre lo vi como aportaciones de negocio. Yo decía a todos a los que eran las instituciones miembros, le entran con su aportación y aparte nos dan un ingreso de sus entradas para tener fondos y dar premios. ¿Qué premios dábamos? Pues a lo mejor un Sugar Bowl, un Cotton Bowl al mejor jugador, al mejor coach. Pues motivarlos, ¿no? Sí, sí, empezar a crecer ese ámbito. Entonces la UNEFA tenía que crecer de esa manera, pero haciendo recursos, captando recursos. Lo que te decía hace rato del espectáculo, ¿no? Entonces, si hubiéramos tenido chance de venderla a la televisión, y todo eso, los juegos, pues es otra cosa, que es lo que no se ve. O sea, Canal 11 siempre nos ha apoyado mucho, pero pues no te da recursos. Sí, no es suficiente. O sea, no, bueno, tú lo ves. Hay muchas cosas que pasan en el fútbol americano, pero no deja tanto recursos, no es un negocio. Por eso te decía hace rato, nos falta esa visión grande de un juego, ya te dije, de un comercial. Sí, lo que vale. Sí. Entonces esa visión yo creo que aquí a nuestros amigos del fútbol americano, a eso los digo, métanse la pila y vean esto como un gran negocio. Ahí tenemos grandes cosas que se podría hacer, un espectáculo. El otro problema que tenemos de espectáculo es, si tú estás en la temporada como en Estados Unidos, de septiembre a diciembre, con la NFL, las college, el Gran Premio de México, no sé qué, la fórmula, hay muchas cosas, y la temporada de Liga Mayor de nosotros. ¿A quién crees que le interese más ver en la televisión? Que la nuestra no la pasa, el de la UNEFA no lo pasa. ¿A quién ves? ¿A Oklahoma, Nebraska o Águilas contra Pumas? ¿Quién crees que te interese más? Sí. ¿Y qué deja más, no? Sí, lo que deja más es justo. Entonces, tienes que cambiar la temporada de tiempos. O sea, ya lo hemos platicado en alguna ocasión. Decía, es que tenemos que jugar ahorita en mayo. Para que nadie y seamos interesantes, pero para lo que te estoy platicando. Y ya con esos recursos a las instituciones no les cuesta. Esa es visión de negocio. Pero creo que es algo que falta un poquito ahí, ¿no? Que es ese pequeño tuerca que se debe apretar para que todo empiece a caminar en una bolita de nieve. Son los funcionarios, son los directores o el rector, o sea, una gente que tenga otra visión, más moderna, más joven, que sí vean lo que te estoy platicando, que tengamos recursos para darle mejor servicio a los muchachos. Sí, claro. Obviamente haya un mejor fútbol. Pues, ¿cuántas ligas hay ahora? La profesional, la no sé qué. Sí, bien, o sea, se está fomentando el fútbol en México. Por eso ya hay 1 millón. Pero ¿cuánto dura? ¿Y cuánto gana? Ok. O sea, hay pregúntales luego. Que nos pase el dato. Pero aquí hay un problema que está un poquito, que se contrapone un poquito a lo que comenta Ricardo, porque el lema del Politécnico, o ¿cómo es su eslogan, o qué se puede decir? Es la técnica al servicio de la patria. Entonces, es al estudiante politécnico es darle el servicio. A ellos no les interesa tanto la competencia, sino el mayor número de estudiantes que le dé servicio. Ok. Sí, o sea, que si no compite, pero más entrena, está bien. Claro, nosotros los llevamos a otros. Sí. Las blancas, todo esto. Entonces, cuando tú te enfrentas a un TEC que es completamente diferente, donde ellos sí becan, donde ellos sí ven la cuestión de negocio, entonces cambian las perspectivas. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a dimensionar el fútbol americano finalmente? Amateur, semiprofesional, profesional, lo que hay, ¿no? Entonces ahí es donde se confunden la situación. Entonces el fútbol americano sí cambia, porque no es el mismo principio que tiene cada institución. Sí, es como ya cada escuela empieza a tomar su rumbo, su manera de formar jugadores o formar equipos, ¿no? Efectivamente, porque entonces dicen, bueno, vamos a darle primero la importancia a la cuestión académica. Y damos la fútbol americano, cualquier otro deporte, ¿no? Sí. En el Politécnico hay 32 disciplinas, la que tú escojas. ¿Hasta dónde lo quieren llevar? Entonces, si
tú te has dado cuenta, no tiene, hay alto nivel en el Politécnico, que en las universidades, que ven a Alemania a competir. No hay. ¿Por qué? Porque precisamente ese es el principio, dar servicio, no la competencia. Ok. Entonces, hay una limitante, te vuelvo a repetir, cuando otras instituciones ven otra perspectiva, tal vez el negocio, tal vez otro tipo de situaciones, ¿no? Ahí es donde, por eso los chavos del poli de la universidad, pues dicen, oye, vente una beca, pues dicen, bueno, voy a jugar y me van a becar, pues bueno. Vámonos. ¿Sí? Entonces, hubo un tiempo, ustedes recordarán que es cuando quema el fútbol americano en México, cuando todos, muchos jugadores de la universidad, inclusive de Águilas Blancas, de Pieles Rojas en ese tiempo, ¿no? Sí. Se fueron a los TECs. Les ponían unas palizas los TECs a las escuelas Públicas. públicas, pero porque no se valía. No se valía porque entran los dos conceptos diferentes. O sea, es un poco difícil, sí. ¿eh? O sea, Sí, es difícil, sí, hay sí. quien le acomoda y quien no le acomoda. Los coaches que hacemos jugadores no nos acomoda, ¿verdad? Porque no nos gusta que llevas 2, 3 años formando un chavo, llega a un evento acá, ¿no? Y el chavo se va. Entonces, es como ese fútbol americano de antes, de los principios que hablábamos. Tu formación, tu estructura, tus ideales, Tu lealtad, Sí. tu lealtad. tu respeto. Nosotros, por ejemplo, no sé si te hablaba Carlos Cupido, todos ellos eran quarterback donde yo jugaba. Fuimos invitados por otros equipos. Vieron, no. No fuimos. Vuelvo a lo mismo. No vendimos nuestros sueños. Pero sí pensábamos. O sea, sí que era ahí está la tentación de, híjole, o sea, sí, pero no. Y a uno ahí entra lo que trae uno adentro que dices, no, sabes que me quedo aquí, ¿no? En su caso. Ya, yo ahora pregunto las horas, pero rapidito, ¿no? Entonces, sí, entonces es difícil. ¿Cómo competimos contra un... Pues fácilmente, por ejemplo, son Lobos Plateados con un Tec de Monterrey? No, Pues digo, es así. está sí, totalmente. Nada que ver, ellos becan y yo qué les ofrezco. Bueno, Lobos, ¿qué les ofrece? Pues, ¿no? Porque no hay nada que ofrecerles más que pues, tal vez una maestría por ahí, ¿no? Pero no es atractivo por ese tipo de situaciones. Ok. Entonces, mucho es de lo que tú Sí, comentabas. lo comento, Entonces, te voy a pero dar eso otro- hay que tenerlo muy en cuenta, no es fácil. Te voy a dar otro detalle, hablando de la parte de la imagen del negocio, del espectáculo. O sea, somos tan buenos en México, de verdad que sí, hay historias fabulosas. ¿Viste el Super Bowl? Sí. ¿Viste que salió una mexicana? Diana Jugó en Flores. Águilas Blancas de niña, ¿no? Sí, estuvo ahí. Pues, ¿qué nos está mostrando la NFL? ¿Qué ¿Qué más nivel? queremos entender? Ustedes tienen el mejor fútbol de flag, de las niñas. ¿Y por qué lo usó NFL? O sea, está el pensamiento del negocio, de la imagen. Pero son Y obviamente a nuestro profesionales. fútbol, yo sí le agradezco a la NFL que haya hecho esta chica, que la admiro, digo, wow, lo que hicieron. Sí, Dianita. Y, pero ese tiempo, ¿cuánto costó? Y la chica nos está diciendo a todos los que se dedican al fútbol, hagan negocio, hagan imagen, proyecten a los jóvenes, ofrezcanles cosas. Sí, tengo una mentalidad diferente, O sea, ¿no? sí, no sé si me dio a entender Sí, qué pasa en este nivel que ya nos tomaron en cuenta. Sí, y sobre todo creo que ahí afecta mucho que ya se está diciendo que va a haber muchas becas de college para, ahora sí que lo que es la escuela de Estados Unidos para mujeres, ¿no? Y es como de, o sea, México me gana en flag, no puede ser, ¿no? O sea, tengo que crear más deportistas, más elite, más competencia para seguir siendo el número uno, que yo creo que es la mentalidad que falta aquí, a lo mejor de ese tipo de, no sé si de escuelas o de las personas saben que necesitamos crear jugadores elite que nos puedan representar y sobre todo pues tengan un nivel arriba y puedan hasta vivir de eso, ¿no? Y además, para que te des una idea, eso del flag. Tiene 40 años que en México le ganan todas a Estados Unidos. 40 años, eso no es nuevo. Bien. ¿No? Sí, sí, pero nadie los promueve, no las promueve. ¿No las promueven? Y Sí. no, inclusive aquí los equipos de flag, tenemos compañeros del equipo y todo, que son campeones mundiales. Pero- Mundiales, y varios, O sea, nada más les faltaba como ese foco para como de... Sí, es que nos falta, aquí difundir a nuestras estrellas. ¿Viste lo del soccer de hace unos días que ganó una de Monterrey unos chicos de Ujú. soccer, un campeonato mundial? Que dice que son de gente muy limitada económicamente. Pero el gobernador les ayudó de la federación.
Pues esas cosas son las que hay que estar motivando, ¿no? Digo, es que bueno que es Sí, el sí, sí. soccer, digo, yo estoy Encantado de que todos los deportistas pero los crezcan. chavitos demostraron, ¿no? Lo hicieron muy bien. Pues cosas de este, yo creo que la gente que se dedica a este negocio, esos son los cambios que hemos visto. Que verían. que Pues las se fueron y autoridades, que ¿no? están. Y pues volviendo un poquito a esa etapa del, Sí, sí, sí. del clásico, el Politécnico ha tenido 62 clásicos oficiales. Se empieza, el primer juego que se gana que no fue clásico fue en 1936, gana el Poli 6-0, y el último fue en 2002 en Querétaro. De esos 64 clásicos, Universidad ha ganado 36, Poli 24 y 4 empates. Esa es la historieta de los clásicos. Sí. Ahí el dato, ¿no? Para los que no sepan, ahí está el Los dato. demás son juegos regulares, no son clásicos. Ok. O sea, Sí, Águilas. O sea, lo pondrían como en temporada regular, no como un clásico en específico. como- Como un bowl, ¿no? Por así decirlo. Es como dicen, el clásico joven, América contra Cruz Azul. No, el clásico es América Guadalajara, olvídate. Y aquí es lo mismo, es Poli Universidad. No hay otro clásico. Ok. entonces, invitar aquí a las autoridades de Universidad de Politécnico que por favor hagan ese clásico, es único en México y no lo dejen perder. Y sí, Apoyo. justo. Que ahorita, ya pasando como la etapa que me gustaría preguntar es, pues ambos ya fueron coaches, o sea, ya estuvieron con chavos, usted el coach sigue con chavos. ¿Cómo es tratar, ahora sí que prácticamente, con niños o jóvenes que quieren, ahora sí que empezar a crecer en el fútbol americano? Y sobre todo, ¿cuál sería como el consejo que les daría a los que quieren entrar o quisieran entrar? Porque del por qué quisieran estar en el fútbol americano, porque usted les diría, tú debes de estar en el fútbol americano por... Bueno, el fútbol americano nos deja tantas cosas que en verdad dicen que es un deporte de élite y sí, efectivamente, no cualquiera lo puede jugar. O sea, no es más fácil, tú pones a un niño un balón de soccer y uno de americano, es más fácil patearla que cacharla. Entonces de ahí ya empieza a haber dificultad. Y todos los deportes son preciosos, dejan huellas, dejan enseñanzas. El fútbol americano es celoso, es desde sus ejercicios, sus disciplinas, sus rutinas, sus fundamentos, sus técnicas individuales, son muy específicas y no cualquiera los puede desarrollar. ¿En qué sentido? Para formarse como jugador de fútbol americano, pero no nomás es el jugador de fútbol americano. Yo actualmente, por ejemplo, antes de ir al fútbol americano, yo les hablo de valores morales. Yo estoy ahorita en una lucha de que quiero que los chavos sean menos indolentes, quiero que sean chavos con más pertenencia, con más valores morales, espirituales, que entiendan los valores de la familia. ¿Por qué? Porque si yo logro ese tipo de cosas, aparte que estoy ayudando a mi país y estoy haciendo honor a mi profesión. Yo soy médico de profesión, pero también soy coach profesional. Me considero un coach profesional donde me siento muy orgulloso de serlo, pero primero hay que formarlos. Entonces, decirle a los chavos, intenten las cosas, pero no lleguen a ver qué pasa. O sea, primero hay que invitarlos a que entiendan una inducción de qué se trata, de lo que exige este deporte, que no es tan sencillo, porque además es caro, ¿no? Sí. Y van a aprender mucho una vez que se deciden. Es casi seguro que el que entra al fútbol americano no sale. Entonces, yo jugué las dos, y a buen nivel, las dos. Ok. Y para mí era más difícil dejar el fútbol americano que dejar el soccer. Ese fue mi sentimiento, ¿no? Digo, los dos los respeto. Y bueno, pues invitarlos a que realmente hagan deporte, el que sea, no nomás fútbol americano. Sí, Nos sí. forme, el país necesita de buenos profesionistas, de buenos deportistas, cambiar la mentalidad. Necesitamos más riqueza en ese sentido, pero hemos perdido los valores. Desgraciadamente y tristemente lo tengo que decir, es un general. Sí, Luego nos cayó la pandemia, donde nos cambió el chip. sí, donde empezó todo un cambio, ¿no? Para todos, yo creo. Gente muy cercana pues, empezó a morir, empezó a haber un tipo de situaciones donde vino una enfermedad a ubicar al ser humano. Entonces, tú has jugado fútbol americano, nos ha tocado la tristeza de ver gente que también es muy formativo, pero hemos visto también que los deforman.
Porque pues, gente que se pone fuerte, agresivos, no hay una buena orientación, es como todo, ¿no? Entonces los coaches sí nos tenemos que preparar más para orientarlos, para darles el sentido y enrutarlos hacia el lado donde debe de ser. Y pues, ¿cómo qué decirles? Pues invitarlos a jugar fútbol americano, pero primero que tengan cierta filosofía de vida, ¿no? Que tengan esos valores que usted tanto menciona, ¿no? Que tanto menciona, y no me saldré de ahí, ¿no? Es porque es importante para el país también. Ok. Y para las familias, ¿no? Sí, eso que decía es real. También hay que considerar que cuando llegan los niños, muchos niños cuando llegan a jugar les da miedo, que es normal, pero van porque los papás quieren que jueguen. Y cuando están golpeándose, el papá le dice, échale ganas, pero el papá no recibe toques ni golpes. Y regañan a los niños. Entonces ahí es cuando empezamos nosotros a fomentar en el niño el equipo, lo que es el trabajo de equipo, que tú tienes que dar todo por tu compañero. Por ejemplo, nosotros que fuimos corredores, que no lo mencioné hace rato y quería yo agradecer a las líneas ofensivas, pues si no hubiéramos anotado, es gracias a un trabajo de equipo. Lo que hizo Eric, que fue muy bueno, y no nada más lo hizo en el 81, él fue campeón otro año en el 82 también, pero es gracias al equipo, a esas filosofías que adquirimos desde chicos, de dar todo por tu compañero, esa filosofía de equipo, es la que les metemos a los chavitos cuando llegan. Ellos se hacen los mejores amigos desde ese momento, sí. El que supera todo esto, porque no es fácil, o sea, entrenar diario, sacrificar vacaciones, pero eso va para la familia también. Sí. Ahorita ellos no tienen vacaciones que van a jugar esta temporada. Entonces el precio que se paga es alto, pero la satisfacción es muy buena, porque lo mejor que te va a pasar es que tu familia va a estar muy unida. Eso no tengas duda. Y justo ahí quería preguntar de la unión, o sea, entonces ahorita tocando el tema de la unión, o sea, en el momento que se pierde una final, que se pierde un partido, ustedes como coaches, ¿qué hacían? O sea, ¿cómo intentaban al equipo levantarlo de ese golpe? Mira, siempre con filosofía, porque finalmente tú los preparas para ganar, pero nunca los preparas para perder. Entonces hay que entenderles que no siempre se es el primer lugar. Si se gana un cuarto, pues no pasa nada, está muy bien. Pero siempre y cuando tú te integres, hagas tu mejor esfuerzo. Es un juego, puedes ganar o puedes perder. Pero lo más importante es que realmente hagas el esfuerzo, que te prepares, que tengas la esencia, el valor de querer conseguir las cosas, ¿no? Sí, de querer lograrlos, ¿no? Ahí bien dicen ya lo intentaste, ya tenías prácticamente perdido si no lo hacías, ¿no? Entonces, sí, que lo desees. A veces, y no dejar de engañar, bueno, también, todos con los que hemos jugado, que a veces se aprende más de cuando pierdes que de cuando ganas. Porque cuando ganas, pues muchas veces pues, dejas de pasar el errorcito, no importa, luego lo vemos, pues, estamos contentos, logramos como sea, pero es un triunfo, y dejas de ver los pequeños detalles. Y después se te presenta la verdad, ¿sí? Entra un poco de ego, entonces se han perdido semifinales y finales precisamente por no atender eso, porque el triunfo te ciega. Entonces, aquí que es una parte muy importante también, enseñar y como coach cuando pierdas o ganes, la humildad. Y primero, la humildad para tener gratitud, y la gratitud solamente es factible si tú haces todo con amor. Okay. No hay nada en este mundo que no dispare el amor. Pero si tú enseñas o no les enseñas que debe ser por una unidad, por un equipo, ¿cómo trabajan las familias? O sea, las familias es un grupo, es un equipo, es tu equipo de vida. Sí, es el pilar. Y aquí, ellos son los que te mandan a Dios, pero los equipos de americanos son los que tú escoges. Son tus hermanos que tú escoges. Mi hermano, pues, me lo mandó Dios, y así. Pero mis amigos son mis hermanos que yo escojo. Y esto hay que enseñarles también, porque muchas veces hay gente que pierde, ¿sí? Y se pierden completamente, no logran enrutarse nuevamente. Ese es el trabajo del coach. Cuando todo vuelve a lo mismo, tienes que enseñar la filosofía de vida. Y ahí justamente yo veía un clip en internet en donde, no recuerdo si fue en 2016, usted nombró a capitán a un chavo, ¿sí?, que sufrió pues, cáncer. O sea, ahora sí que como usted como coach, ¿cómo vivió ese proceso? No, pues muy difícil, pero también con mucho
con mucho orgullo, con mucho fuerza, porque cuando él llega al equipo, un novato, pues éramos un equipo de novatos ahí, en Lobos, y vamos a enfrentarnos a Fademac. Y entonces él estuvo entrenando, de hecho le íbamos a cortar. Y un día me dijo, coach, pues mire, mi diagnóstico, yo como médico, tenía cáncer, linfoma, de Hodgkin. Y le dije, híjole, yo sé la gravedad de esa enfermedad. Y le dije, bueno, ¿cómo puede estar entrenando este chavo, no? Y dije, bueno, finalmente el coach me dice, oye, este es el corte. Y le dije, todos se van menos este. ¿Por qué? Porque es el que hay que apoyar. Y entonces yo le dije, va a ser el capitán de mi equipo, porque él es el que está demostrando que tiene más fuerza y valor que cualquiera de nosotros. Nosotros vamos a jugar un partido, pero él va a luchar por su vida. Y nosotros somos el equipo que lo vamos a apoyar y lo vamos a sostener. O sea, no nomás es fútbol americano. O sea, vuelvo a lo mismo. O sea, yo soy más romántico en otras cosas. Adelante, coach, adelante. Entonces, él fue mi capitán toda la temporada. Y luego al final, cuando llegamos a la final contra Vaqueros, le puse una regañiza de aquella. Porque como fue mi capitán, le dije, pateamos para recibir la segunda mitad. Entonces ganamos el volado y él dijo, pateamos nada más. Entonces Vaqueros recibió 2 veces. Sí. Entonces lo puse como Chuck, lo hizo, me acordé, pues están enfermos, güey. Y le digo, discúlpame, hermano, pues que es el calor, que no sé qué. Y le digo su jersey y finalmente él salió capitán todos los juegos y es el que nos representó toda la temporada. Y de las 5 finales que hemos, 5 temporadas que he tenido, he jugado 5 finales. Con muchos novatos y esas son las anécdotas que precisamente mañana es mi entrega de jersey. Ok. Qué bueno como lo recordaste, porque mañana les voy a recordar eso y pues ahora como lobo siempre les platico mi anécdota, ¿no? Del ser humano que es Comanche, realmente es una filosofía Comanche que dice, es muy conocida, que le preguntan al sumo sacerdote que los 2 lobos que existen dentro de uno, que viven dentro de uno, que uno es malo, Sí. tiene ira, tiene envidia, corajes, vibra bajo, destroza. Sí. Y el otro pues, es un lobo amoroso, con sueños, alegre, empático, ¿sí? Resiliente. Y le pregunta al último, oye, somos sacerdote, ¿y qué lobo es el que gana? Entonces le contesta, al que alimentes más. Entonces el lobo que tú alimentes es el que te va a predisponer en vida, ¿no? Sí. Y lo primero que tienes que vencer es el miedo. Todos tenemos miedo. Y eso es lo primero que hay que vencer. Sí, Hay filosofía, ¿no? Pero sí, yo ahí hasta le agregaría atravesarlo, ¿no? Porque creo que el miedo nunca se va a quitar. no, tú naces con él. Sí. Es como los famosos amigos. Y mueres con él. ¿Me mueres con él? Es cuando más Yo se presenta. Les digo a mis compañeros médicos, llega tu paciente y lo que no sabes le dices estrés. No te estreses. Y ve cómo le hago si nací con él. Sí, lo sé. ¿No? Contrólalo, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero para eso, en esta filosofía de vida, las grandes cosas que te suceden malas en la vida, la única forma de combatirlas es con filosofía. Buena filosofía. Ok. Si no te llega el famoso en seco. Y es algo que yo creo que muchos de esos, ahora sí que alumnos, chavos han pasado y creo que han aprendido, ¿no? Y donde nos ven, ¿verdad? Cómo nos agradecen. Sí. No. Y eso nos llenan de bendiciones. Entonces, qué padre estar recibiendo bendiciones, ¿no? Y hay duda. Cuando ustedes van en la calle y lo reconocen, o sea, ¿qué les dicen? ¿Qué les preguntan? ¿Cómo es? Ahora sí que... A mí dicen, págame. No, pues es Bueno, tú. Bueno, en algunas ocasiones, en mi época, cuando jugábamos, que ibas en la escuela, en especial en tu salón, pues eras así como el ídolo, ¿no? De todos, y te querían ver, te tocaban. Y yo lo que hacía era regalarle boletos, porque en ese tiempo nos daban muchos boletos para que fueran a ver los partidos. Hoy no les da nada, pero en aquel tiempo sí nos daban 20, 25 boletos. Y en mi salón habíamos varios jugadores que éramos de Politécnico, como Jaime Rivera,
él fue piel roja. Primos en el salón, otro que se llama Clemente, también piel roja. Pepe Cartas, que también fue un jugador, y él fue un olímpico en 110 con Valles, fue a Montreal, y era de Águilas Blancas también, ¿no? Ok. Él jugó con él y conmigo. Estuvo- Sí, Entonces fue un gran personaje, pero en el salón, cuando yo era Águila Blanca, entonces les gustaba más el Águila Blanca, aunque yo era del ESIME, Ok. porque ganamos el campeonato, entonces sí me tenían pues, en muy buen aprecio, ¿no? Y a veces ya después de ser jugador, que íbamos a convivir con algunas cervecitas, te encontrabas amigos y te invitaban, copas, te mandaban de las mesas, pues te llena de orgullo esas cosas, ¿no? O en la calle, o las chicas, ¿no? Allá cuando jugábamos, cuando había muchas estudiantes del Politécnico, yo era el terror de las gordas. Ok. Sí, todas, las gorditas todas, no sé Perdón, por pero qué. sigues. No, de veras, sí, no era una cosa, yo decía, pero eso sí, había que saludar de beso. Ok. Claro. Lección para los chavos nuevos, ¿no? Que por favor, de No, besos no, todas. No era beso de piquito, era de artista. Te van a apoyar y todo eso. No, es que, ¿qué puedo decir? No estás acostumbrado a esas cosas, a la fama, al éxito, pero estás empezando y entonces cuando te pasan, te queda grande. O sea, no sabes cómo comportarte a veces en una entrevista, en la tele o Canal 11, pues eres corto, así como los de Toque. Le pagamos duro y ya hablas rápido. No. Ahora es tranquilo. Pero eso lo vas adquiriendo con el tiempo. Eso le pasó a él. Lo del terror de las... Yo para aprendí. Ok. Yo porque él era el primero. Entonces él sí. Muchas de esas cosas, pues él lo tenía que. Pues todo. Sí, pues muchas O cosas. sea, se recibió el trancazo ya. Yo lo Fue... veía, yo lo seguía, entonces yo vi muchas cosas buenas, más. Ya tuve un parámetro. Sí, Ya pues, me sirvió mucho. Empiezas con algo más fácil, ¿no? Sí. Pero sí, la verdad es que sí, muy agradecidos con todos esos personajes porque pues te hacen sentir bien, te hacen el día, te levantan mucho tu vida, ¿no? Tú dices, bueno, sí lo hice bien. Digo, a los años, pues ahora sí, digo, no que sea presunción, pero yo creo que por eso estamos aquí, porque dejamos una historia, una leyenda, un legado muy serio en nuestro Politécnico. O sea, ahí es donde queremos realmente que esto la gente lo aprecie, ¿no? Nuestra institución. Y ahora te voy a platicar algunas cosas que seguimos haciendo con respecto a la historia de nuestro fútbol americano. Adelante. Hace un tiempo, cuando empezamos con esto aquí en el propio Politécnico, yo me volví un historiador después de ser secretario y esas cosas. Me encantó, dije, nos atrapó ese fútbol y seguimos agradeciéndole al instituto. Entonces hacemos videos de la historia del Instituto Politécnico, de personajes como el Pi Ballarí, el ciego Ortiz Mendoza, que fue el primer porrista. Entonces vamos describiendo la historia. Con Canal 11 hicimos 13 capítulos de un programa que se llamó Historia de una pasión guinda y blanco, ahora por la pandemia, no sé si lo has visto, quedó muy bien, en el cual se relata la historia del fútbol americano en México y cuando empieza en el Poli, 1935-36, cómo se da, pero también qué pasa con la institución y qué pasaba en el mundo, ¿ok? Historias eran de guerra, cosas así. Por ejemplo, 69 es el año cuando nacen las Águilas Blancas, cuando se divide el Politécnico, Sí, el Poli Blanco, Poli Guinda. Ese año 69 nacen 3 equipos, pero ese año llegamos a la luna. O sea, ese tipo de comentarios van en ese proyecto del programa de la historia de una pasión. Sí. O sea, 3 cosas combinadas: la historia de la institución, su fútbol americano y el mundo. ¿Qué pasaba en el mundo en esos momentos? ¿Okay? Su música, sus películas. Entonces todo eso, los virus, el movimiento 68. Entonces todo eso hemos participado en agradecimiento a Politécnico, porque es, y para el joven, lo bueno es que ese legado está impreso y está en videos. Sí, no se pierde. No, ahí está. Y seguimos apoyando, ya no tanto, porque pues ya estamos fuera, yo ya me jubilé, pero Eric está adentro. Y pues yo creo que vamos a hacer algunas otras cosas de ese tipo, de la historia de nuestro querido Politécnico. Hay mucha. Sí, demasiada. Y la que falta. Ya estábamos viendo, tú me decías, ¿verdad? Sí, ahí se tenía como, no sé, 2 a 5,000 fotografías y no tienen pie de fotos, o sea, no sabes quiénes son. No sé, tú me decías de eso, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, hay mucha historia. Imagínate lo que tenemos todos en casa. O sea, los Pumas, Sí. Cheyenne. O sea, la historia está en tu casa. Pues hay La que buena. sacarla, ¿no? Sí, la buena. Sacarla.
Ahorita salieron unos videos que están medio grabados 81, se los pasé yo a un amigo que se ha apasionado en sacar Clips, por así sí, decirlo. de los personajes, ¿no? Y de esos, de cuando yo jugaba no hay nada casi. Entonces yo los tenía ahí, medio, bueno, se los pasé, ya los está subiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces dije, pues ahí está, pues es para la gente, para que lo conozca, ¿no? Y ojalá y de ahí, digo, mucha gente pueda cambiar un poquito el chip de lo que pasa ahora, ¿no? Digo, hay chavos muy valiosos, chavos que sí han entendido cuál es el tema de representar una institución, porque muchos decían, bueno, es que ponte tu jersey y súdalo. Le digo, pues si vieras que en nuestra época lo traíamos tatuado, nada que lo sudábamos, ¿no? Y lo traíamos. Y era muy padre y queremos que los chavos, mientras no consigan ese tipo de mentalidad y de emociones, de sentimientos, es difícil que regrese esas épocas, ¿no? Que el Güell, el Goya, sí se escuchan. Pero no a lo mejor como antes. No. Como que algo falta. La afición cambió. Ok. O la afición cambió. Bueno, la tecnología no te ayuda tanto. O sea, eso no va a internet ni nada de eso. No te ayuda en el aspecto que si quieres tú saber algo, lo buscas y lo encuentras. Pero no vas y lo vives. Ya no vas al estadio, por X razón. Ya no lo oyes, ya no lo hueles. Ya no estás, sí. Y te vuelve lo mismo, el espectáculo es diferente. O sea, tú ve un juego, el que quieras, de esos. Llegas al estadio Ciudad de los Deportes, que el cabe 38,000 lleno, y te dicen, no, nada más van a ser 20,000 o 25,000. Sí, porque no pueden Y estar. Seúl lo mismo. Dices, bueno, ¿cuál seguridad de qué? O sea, yo creo que son medidas torpes. Y la verdad es que no se llena, ni así. O sea, sí llenas eso, pero no crees que está como ese Estadio Azteca, 120,000 o en 73, en la final teníamos en CEU 70,000 personas, estaba hasta el gorro. Ojalá un día te vamos a hacer llegar el video. Tengo esa fracción de juego. O sea, es en blanco y negro. No, adelante. ¿no? Yo busque videos de eso para sacar contenido y no hay. O sea, no están. Bueno, ahorita te vamos a dar un poco. ¿Qué traemos? Bueno, te digo, todas esas cosas vuelven a lo mismo, ¿no? O volvemos a lo mismo de nuestro fútbol americano que pues tiene que tener un impulso muy fuerte, pero por las autoridades. Es que las autoridades, si no tienen la voluntad de hacerlo, no pasa nada. No, los equipos no están apoyados. O sea, en el caso del Politécnico, yo lo veo desde lejos, yo no veo que tengan ese apoyo como antiguamente lo teníamos, ¿no? Ok. Fuerte. Y ahorita antes, o sea, quiero tocar también un punto que es la NFL. Yo creo que también ha sido un punto importante, la verdad, que dentro de su familia, dentro de su historia. Quisiera preguntarles, ustedes prácticamente ya han jugado, ya han sido coaches y sobre todo han tenido hijos, ¿no? ¿Cómo ha sido el ser coach del hijo, o ya sea tanto en casa como en el campo? Pues solamente Rival, solamente porque yo. yo tengo 2 hijas. Él tiene Él 2 tiene hijos. puras porristas. Yo, bueno, pues en mi caso, pues, mis 2 hijos, ¿no? Eric y Mark. Mark, pues juega en infantiles y antes, y no era malo, era corredor. Y obviamente usó el 45, no sé por qué. Pero antes de llegar a juvenil, él dijo, yo ya no quiero jugar. Bueno, pues yo lo respeté y todo, ¿no? No jugó. Y Eric, pues él sí, como que siguió mal los pasos, lo mismo que hice yo con él, pues él conmigo, Eric. Entonces, pues él intentó en varios equipos y fue probando y él fue sintiendo, pues también el fútbol, lo que nosotros como coaches también tuvimos la experiencia de lo que es el fútbol americano, de gobierno, las escuelas de gobierno y las escuelas privadas. Yo tuve la fortuna de ser coach del TEC-SEM. Yo fui el primer coach que hizo la infraestructura del TEC-SEM. Yo fui el primer coach que les dio los campeonatos. Y luego fui a La Salle, donde también él tuvo cierta participación en ese equipo y también tuve la fortuna de sacar los campeones. Y también hemos sido coaches, como ya lo comentó mi hermano, pues Politos, los Zorros de Boca 3, o sea, la pública. Sí. Las Blancas, Sí. ahora hay un Lobos, entonces tenemos los 2 parámetros. Y él como jugador, pues él sí tuvo los 2 parámetros, fue buscándole un equipo que le acomodara más, pero siempre, en el fondo, pues siempre quiso ser Águila Blanca, obviamente. Y pues él también tenía pues lo de la familia, ¿no? O sea, sí lo heredó, era rápido, también lanzaba bien, buen quarterback. Y bueno, pues ese es
la historia, lo que relaciona. No sé si me falta algo. Con los hijos. avión. Pues sí, yo creo que nada más ahí la duda sería cómo fue, ahora sí que como coach, cómo se le puede transmitir a la familia. Bueno. Sí, Y sí. luego ya me tocó coacharlo a él en Águilas Blancas precisamente un año. Y ese año, bueno, pues es difícil, ¿no? Porque yo la coordinador ofensivo de Águilas Blancas de Liga Mayor, él era receptor, estaba con otros coaches, aunque los coaches dependían de mí. Sí. Entonces lo fracturan. Entonces cuando lo fracturan, bueno, pues ya se perdió esa continuidad. Sin embargo, yo trataba de no presionarlo, de no dejarlo un libre, porque cuando estás en esta situación, lo hemos vivido, es difícil, muy difícil vivir bajo presión. Entonces, más del papá al hijo, pues es muy difícil. Entonces yo sí traté de dejarlo, que él descubriera su historia, sus aciertos, ¿no? Pues con ciertas, yo al coach le decía esto y dale aquello, pero ya no tan directo, ¿no? Porque es difícil, muy difícil. Es como el médico que atiende a la familia, ¿no? O sea, se traiciona el amor, ¿no? O sea, ¿lo ves grave o ya no tienes nada, ¿no? Entonces, lo mejor es que lo atienda otro médico, a la familia, cuando es cosa grave, ¿no? Sí. Por esto mismo, entonces aquí es lo mismo. Y ya por fuera, bueno, pues todos los consejos que se puedan dar, ¿no? Oye, pues agáchate más, técnica de cacheo, clávate, no te dejes golpear. La experiencia es uno, trata uno de pasarlo, ¿no? Sí, creo que es un arte que debe de dominar. Pero finalmente, pues su experiencia, pues la van a adquirir ellos solos, porque hay algo que no podemos enseñar los coaches, se llama experiencia, y eso nomás se le enseñan los golpes, y Sí. cada quien la vive. Y cada quien la vive, Y decisión del jugador. Del jugador, entonces eso ya... Lo que sí, pues como familia, bueno, pues tuvimos pues la rapidez, la Sí, velocidad. sí, siempre fueron muy Serio, ¿no? rápidos. En este caso, bueno, pues Eric, que fue el que lo siguió. Cacho, los sobrinos, ¿no? Sí, Cachito también. Pero bueno, Muy la bien. línea directa es esa, ¿no? Ok. Y ahora sí, para ir cerrando, me gustaría que nos pudieran contar un poquito de lo que fue el tema NFL. O sea, aquí con el buen coach Strebel, ¿cómo se vivió dentro? O sea, no sé si me pudieran contar un poquito de cómo llegó todo y cómo se fue dando y cómo fue que lo fueron viviendo. Bueno, pues yo quedo campeón en 1981, hacia 82, ya para terminar. Entonces se recibe una invitación. En ese tiempo había el subsecretario ¿qué era el subsecretario? ¿Qué era? Del deporte, que era el doctor Manuel Mondragón y Cal, donde del INDE, Instituto Nacional del Deporte, ¿no? Sí. Ajá. Su ahijado de él era el pateador, Rafael Septién. Ok. Y De Dallas. de Dallas. Pateador de Dallas. Y aquí llega la invitación, porque después del clásico de 81 me fue muy bien. Entonces yo me hago pateador de despeje ese año precisamente y adquirí los tiempos. ¿Sí? Y pateo yo despeje nada más, y pues regresaba patadas, pateador, flanker, pero eso ya era mi función de jugador. Ya ellos, pues la invitación que yo recibí no fue como corredor, sino fue como pateador de despeje. Y ya en ya cuando me presentó, pues el que me ayudó con el avión, todo ese tipo de cosas, fue el doctor Manuel Mondragón y Cal. Y pues bueno, pues fui a unos días allá al Fort Worth, al minicamp de Fort Worth. No donde estaba en el estadio, sino en Fort Worth, estaba en un campamento así de un solo piso, como el que tenían acá en los Pueblos Largos de Texas, ¿no? Así hace cuenta. Ok. Ahí. Entonces ya entrenaba el equipo grande aquí y los pateadores estamos aquí de este lado. Entonces pues ya, nada más pues en la convivencia, ¿no? Fueron unos cuantos días, pero fue una gran experiencia porque como le digo a mis hijos, pues es que te estás midiendo con los mejores del mundo, ¿no? Y es difícil. Y eso que yo no iba ahí a recibir golpes porque Sí. pues, de corredor hubiera sido otra cosa. Y además la NFL en ese tiempo era muy cerrado, no llegaba nadie. Sí, ¿no? No, las invitaciones eran muy cerradas. Pues todavía. No, pero ya Pero- va más gente, porque Sí, como pero se no abrió se la queda. NFL Europa, Pero no se quedan. Los que van mexicanos, Pues son nada los más del del TEC, TEC, los que se quedan. pero porque estudiaron allá, están muy cercanos. Pero si te fijan, de las filas no hay casi, o ninguno, o uno tal vez. el que jugó en Arizona, ¿no? Se jugó en el TEC, ¿no? ¿Cuál todos Ramiro, Rolando? Rolando Uno del TEC. A Cantú. Cantú. Cantú, Ujú. Rolando Cantú. Pero sí jugó. Aunque, pues aquel que estuvo conmigo en la selección, que estuvo en Lobos contigo, de ¿Pateador? Anda,
Bueno, él fue el que más avanzó. Sí, él creo que sí se quedó. Sí. Ok. Avanzó hasta... Creo que No, Raiders, creo. Raiders. Alejandro Anda. Ok. Que en paz Sí. descanse. Pero él es el que más tiempo estuvo, porque también fue Guzmán Vera, fue Cupido, fue el rookie Hugo Latisner. Y algunos Pumas. Y algunos Pumas, pero no, ninguno se quedó. No. Y ese no hizo ruido, pero él sí se quedó más tiempo. Y nunca tuvieron como la posibilidad, a lo mejor como de, en este momento es NFL, CFL o hasta otras ligas. En ese momento no había era esa muy oportunidad. cerrado, era muy difícil que te invitaran. Ok. Pero una vez que tú llegas allá sí es difícil porque, bueno, la experiencia personal es que ellos, por ejemplo, están en lo suyo, son profesionales, Y yo siempre pensé, dije, a lo mejor por ser mexicanos y comercializan, pues de hecho ya tienen a México, ya lo tuvieron aquí. Ya no había necesidad, pero dije, bueno, pero si tienen un jugador salido de las filas mexicanas, sea por la universidad, ahí, aunque sea en la banca, Sí. imagínate la popularidad que tendría el equipo, nomás por ese jugador está en la banca. Sí. Aumentaría. Que es Rafael Septién, pero con lo que dice Ricardo, que Rafael Septién, él se hizo allá, no salió de las filas mexicanas. No ha habido, pues. Sí, no. Entonces, dijo yo, en el fondo, decía, bueno, pues con que me quede ese pateador, dije, pues no hace tanta bronca, ¿no? No, pues cómo no. Sí, llegó aquel sudafricano. ¿Cómo se llama este pateador? Todo flaco. Y sí pateaba, que le daba miedo, Saxon. ¿Saxon? Okay. Saxon. Y bueno, pues se decidieron por él. Pero sí, en verdad es difícil allá, O sea, no creas que te hacen mucho caso. O sea, no, ellos están en su mundo. Sí, y a lo mejor alguna anécdota que usted tenga ahí, coach, que le recuerde mucho y a lo mejor diga, esta fue como mi mejor anécdota dentro de... Pues mira, cuando nos ponían a correr ahí, toman las 40 ya, se la pasan tomando medidas. Todo el tiempo, tiempo, que sáltale, que corre, todo el tiempo, Entonces cuando nos tocaba correr, sí nos ponían al equipo. Entonces, una de las anécdotas así, padres, pues se había corrido al lado de Tony Dorsett y Robert Newhouse, Tony Hill, ¿no? ¿Sí les ganó? ¿Sí les ganó? Pues no. Pues no, pero lo hicimos bien, no creas que fue mucho, fue muy poquitito. A Robert Newhouse sí, pero nosotros no, eran mis raros. Pero yo me medía, ellos ni me pelaban, ¿no? O sea, yo me medía, decía, no, tengo que ganar esto. Pero ya era mi mente, ¿no? Pero eso es una anécdota padre porque estás corriendo con los mejores en ese momento, ¿no? Y hicieron historia. Sí. Y como le pasa a Cupido, ¿no? Que fue a los Rams, ¿no? A Rams. Y él es aquí extraordinario quarterback, y digo, excelente. Llega y lo ponen de corner. O sea, pues como que, ¿qué pasó ahí, no? Te perdió. Y luego lo bajaron de corredor. Y dije, pues menos va a jugar, sabe Eric Dickerson. Nada más. Pues nada más, pues dejaron pues para afuera. Y Cupido, pues es un cuate, ¿cuánto mide uno? 92 o 94. Sí, muy alto y fuerte. Entonces dije, bueno, pues igual puede ser que se quede porque pues las jugadas de su pase, de truco y ese tipo de cosas. Yo en el fondo decía, ojalá y me pongan a hacer patadas, porque de alguna manera uno pateo y también regreso patadas, ¿no? Sí. Tengo, o en su momento un fumble o algo así, sé correr la bola. Sí, sabe cómo es. No como los que fumblean y ya los agarran, y no se atontan con la bola. Sí fui. Entonces, esas cosas sí, pero no, ellos son muy prácticos y pues ahí se acabó la historia, ¿no? Ok. Pero padre. Sí, yo creo que son de esas anécdotas que a lo mejor no todos saben, no todos comunican y vale la pena que la gente escuche, ¿no? Que a lo mejor sí es difícil llegar allá, pero cuando te das cuenta que estás allá, pues te puedes medir contra los mejores y te das cuenta de tu verdadero nivel. Bueno, pues sí. Exactamente, te hacen ver tu realidad. Son extraordinarios. Y ahí... Son otro nivel, ¿eh? Sí, justamente que a eso quería ir a preguntar, o sea, ¿llegó algún momento en que ustedes, o sea, yo sé que en ese entonces a lo mejor no había tantas formas de comunicar como ahora, pero cómo pensaba la familia, cómo apoyaba, cómo se sentía a lo mejor ahora sí que esa cercanía, ustedes estando acá? Como familia, ajá, estando del otro. Absolutamente, no. No, pues todo el tiempo, en la temporada, todos los días estaban con nosotros, nos acompañaron en el entrenamiento, Eri, mi otro hermano Roy,
jugábamos y era como una fiesta. Y después del juego seguía la fiesta porque era comentar el juego. Entonces, te decía de la unión familiar, que es ese fenómeno. Y amigos, y todo llegado Y a la todos mesa. ahí. Entonces era para esa vivencia, para todos. O sea, compartíamos tanto la derrota como el triunfo, porque a veces también perdíamos. Sí, claro. Y no nos iba tan bien. Pero de todas maneras la vivencia seguía con mis hermanos mayores, mis papás, abuelitas, amigos. Entonces, la verdad, era una chorcha preciosa, una vivencia del fútbol americano, pues único, porque pues, no mucha gente lo jugaba, ¿no? Sí. Entonces, esa experiencia que tuvimos los dos fue de esa manera, ¿no? Mi familia unida. Es familia Mucha unión, unida, sí, sí. mucha unión en eso. Yo Eso digo, nos dio el como fútbol. afortunadamente entre los nunca hubo la envidia ni el coraje, ¿no? Al contrario, o sea, cuando él jugaba, no, hombre, pues era lo máximo, ¿no? Yo andaba presumiendo por todos lados, ¿no? Y cuando yo jugué, pues, inclusive él fue mi coach. Ujú. Él fue mi coach desde la intermedia y fuimos campeones en intermedia, en Liga Mayor. Ya él ya no estaba, pero él nos dejó una gran enseñanza como corredores. Entonces, pues él sabía de nuestras capacidades y pues él, pues siempre vi el gusto que le daba cuando yo jugaba, ¿no? Como yo de él, ¿no? Sí, y es Sí, muy esa difícil. Es una gran ventaja, ¿eh? Sí. Digo, es que yo preguntaría porque tengo una... O sea, yo a mis hermanos pues, son más chicos, nunca les interesó el fútbol americano, pero aquí es como de... Preguntaría, más bien la pregunta iría dirigida tanto a los dos como... ¿Cómo fue ser coachado por un hermano y cómo fue coachear a un hermano? O sea, no sé si pueden explicar un poquito ahí. Pues yo siempre sé que era re mala onda. No, yo... Bueno, tal vez es más difícil. Yo tuve la ventaja de, cuando estábamos ahí en Águilas Blancas, en Liga Mayor, fuimos a las clínicas de coaches allá en Oklahoma. Entonces traías ya una cierta filosofía de cómo comportarte con los jugadores, de exigirles. A él más, en especial, pues era el hermano, pero este se portaba mal, entonces había que meterle cintura, ¿no? Entonces a veces para mí era un problema con el coach, mi coordinador, Checo Tejada, porque me decía, ¿quién va de corredores? Entonces le decía, va mi hermano, pues así como que, oye, no. Bueno, pues sí va, porque pues, se la ganó. Pero el primer año fue difícil para él, porque tenía dos o tres jugadores veteranos que sí eran muy buenos, como Víctor Ramírez, el Rudy Ruiz Galindo. Okay. Él fue mi compañero y después fui su coach. Sí. Entonces era peor, Muy mi compañero. bueno, muy Luego mi bueno. hermano, dije, bueno, entonces eso. Pero yo era un coach serio con ellos, o sea, y les ponía buenos drills, había aprendido yo muy bien la enseñanza para corredor. Okay. Y creo que los preparaba bien. Sí. Las camadas de Águilas Blancas de esos años fueron los mejores, el Pirujo, Cupido inclusive. O sea, en Águilas Blancas un coreback tenía que ser primero corredor. O sea, tenía que pasar por mis garras para que aprendiera a correr. Sí, para no soltar el balón. No, y bien, y Sí, Cupido era un sí, super corredor, sí, la verdad. sí. Y así era la historia, pero con él en lo particular, no, bien, él tenía que hacer los ejercicios, pero le exigían más sus compañeros porque eran veteranos y eran buenos, y eran súper dedicados, la verdad, esa es una realidad, ¿no? Y Eri la conoce perfecto. Entonces, para mí... Yo estaba en la escuela. Yo tenía un Estaba hospital. estudiando. No, era difícil porque eran tan buenos todos que a quién proponías. Y yo proponía al hermano, entonces el Checo me decía, oye, no, bueno, pues va de regreso, ¿no? Porque los otros eran veteranos. Y Eri, pues bueno, lo metimos de regresador de patada No, y fue el no, campeón anotador De de regresos la patadas. temporada. O sea, regresando patadas fue el campeón anotador. Pero yo lo entendí, digo, porque yo cuando llego de novato, Sí. yo sabía que él tenía un problema. Primero, pues el sentimiento conmigo, ¿no? Y dos, yo entendí que esos veteranos, pues sí, realmente eran muy buenos en su último año. El Rudy, ¿no? El Rudy Ruiz, Sí, sobre todo. extraordinario, el Víctor Ramírez, el Linares. Y yo dije, bueno, yo soy segundo equipo, ¿no? Lo entiendo, pero había juegos que la verdad yo jugaba bien, muy bien, me iba muy bien. Y pues yo decía, bueno, ¿por qué no me metes? Pues jugué bien, ¿no? No, pues es que eran veteranos aquí. No, Y bueno, pues, la lo tenía que anécdota es que me entender, ¿no? acusaba con mi mamá. Ok. Luego, oye, que no me mete, oye. Dame su comida. Es que era muy chillo, la verdad. En exclusiva, por ahí. No es tan fácil, pero sí se entiende, ¿no? O sea, Sí. él lo entendió, está más Sí, maduro. sí lo entendí, sí. Y pues yo, ya al tiempo, pero por ejemplo, antes de eso yo era el coordinador ofensivo de la Boca 3, también era jugador. Y fuimos campeones.
ahí era otra cosa, pero ahí yo no tenía que meterlo. Ellos eran muy buenos. Se demostraba. No, los zorros eran una cosa... Bueno, todos esos zorros fueron los campeones de 81-82. Fuimos la base. Fue la camada que empezó. Una camada impresionante, muy buena. Deben haber sido 4 años campeones. Pero Yo ya no estaba. Faltó cocheo. No, de verdad, tenían un super equipo. O sea, un equipo súper preparado, de muchos años juntos. Pues, ¿cuántos? 5 o 6 años, desde juveniles, intermedia. Cuando llegan a mayor, debieron haber ganado por lo menos 4. Sí. De las mejores camadas que hemos tenido en Águila. Bueno, y nosotros inclusive llegamos a hacer hazañas porque, fíjate, yo voy a platicar algo, de se trata, ¿no? Unas anécdotas, ¿no? Lo platiqué ahí con Alberto, fíjate que ahí en el 78 él era coach precisamente. Y está ahorita el fenómeno exactamente como está dando ahorita con la intermedia de esta intermedia, Águilas Blancas. Nosotros en la temporada, llegamos el último juego de la temporada, nos tocó Tigres. Tigres, nada más que decirte quién era Tigres en el 78. En el 77, que yo es mi primer año, jugamos contra el TEC de Monterrey. Y el TEC ese año juega la temporada, pero se deshace. Entonces todos los del TEC se fueron a Tigres. Y los de Tigres, pues un equipote grande, muy grande, ¿no? Si los ves ahorita grandes, que eran más grandes. Y se trajeron, creo, 15 o 17 jugadores del Valle de Texas. Ok. Más el TEC, más... No, O sea, estaban reforzados hasta... Un equipazazazazo. Y pues sí, se empezaron a dar puras guamisas a todo el mundo, inclusive a los Condors, que un extraordinario... Equipo muy fuerte también. Fuertísimo. Pues estos Tigres les dio duro y a nosotros también nos dio duro, 21-0, pero jugamos en Chulavista. El motivo de jugar en Chulavista fue porque en el 77 fue la famosa balacera que se dio ahí en Monterrey. Con los Tigres. Que hubo muertos, que fuimos a jugar la final. Y ya no se jugó ni aquí, en la ciudad, ni en Monterrey. Entonces nos llevan a jugar a Chulavista. Y allá nos dan un repasón de 21-0, ni las manos metimos. Bien fuertes. Y él fue el último juego de la temporada. Ellos pasan en primero, nosotros en cuarto, Cóndores en segundo y Águilas Reales en tercero. Entonces aquí juegan Cóndores y Águilas Reales y nosotros contra Tigres. Allá. Vamos ahora a Houston. Ok. Y a la semana siguiente. Ok. Todavía nos reponemos de los guamas, todavía tenemos los moretones. No, tremendo. Y además golpeaban. Y en el campo de los Cougars, ¿no? De Houston. Los Cougars de Houston, sí. Él iba de coach también. Yo era coach. Ok. Entonces empieza el juego, hasta poco que chispió, llovió algo así en el medio tiempo. Y pues empieza el juego. Total, no te el cuento largo. Íbamos 17-14, ganando ellos. O sea, ya les dimos más batería, ¿no? Y faltando, no sé, un minuto. Sí, más o menos. Por la yarda de 15 de nosotros, yo pido un pase en el flat y les fui como 80 yardas. Y en un corte por ahí, para entrar, hago un corte y me pegan aquí, como que me sumen las costillas y empiezo a sentir que es como dolor de caballo. Pero entré, entonces me echa pero o sea, fue una carrera, pues corté 2 o 3 veces el campo, ¿no? Ok. Y el head coach era Cayetano Garza, me acuerdo. Entonces ya cuando llego, pues llega sin aire. Entonces todo el equipo se va avienta encima y pues yo no podía respirar. Ya llegó un momento que me abandoné y dije, no, ya. Y pues quería quitar, no podía, pues todo el mundo encima. Todo encima, sí, claro. Y ya total que pues 21-17, a favor nuestro, con ese tiempo. Y ya me fui a sentar y ya estaba con la molestia. Y antes de que terminara Cayetano Garza, ¿te acuerdas que dijo? Se acaba el juego. Ya no quiso, ya iban, ya iban duros. Y después se cruzó Cayetano Garza y dijo, no, se para el juego, o sea, ¿Sí? Bien ganado por los Águilas, ¿no? Ya, no los voy a pelear, fíjate. Yo creo que se dan hazañas, ¿no? Sí. Y ya cuando fuimos a saludar y todo, ya Cayetano me dio el balón. Y por ahí lo tengo, por cierto, como reconocimiento, ¿no? Y y llegamos aquí, ¿verdad? En la noche, como las 2 de la mañana. Sí, ya tarde. Y ahí nos recibieron con mariachis, muy padre porque pues era un montón Pues sí, de fue una gente. hazaña, realmente. Nadie pensaba que iban a ganar, la verdad. Sí, no. Íbamos a ganar.
y luego la semana vamos contra Condors y perdemos, creo que 12-10, una cosa. Son las que te digo que ese equipo debe haber sido campeón desde ese año. 70, sí, hasta 83 deben haber sido campeón. Entonces ahorita precisamente mañana juega ahí contra Tigres allá, como cuarto. Y donde casual, digo, es que este episodio espero salga la próxima semana. Ya veremos si se vuelve a dar la hazaña. Hay un problema, vámonos. ese equipo no lleva Cupido. No llevo. No los lleva. No los lleva, nosotros. Y oigan, ya para cerrar totalmente esta entrevista que yo creo, bueno, plática, yo creo que no ha sido ni entrevista. Siempre cierro siempre me piden los chavos, la gente que ve esto, que si ustedes les pueden dar un consejo, ya sea para ser coaches, para ser jugadores, para ser mejores personas, ¿qué consejo les podrían dar? Tanto usted, coach, como usted. Mejor mi hermano, porque también me aconsejaba a mí. Bueno, no, el consejo para los jóvenes que quieren ser coaches, que tengo una anécdota de hace una semana. No, es que Adelante. a un coach, porque fui a ver de juvenil, allá en Lomas Verdes, no así de equipo ni nada. Lo que pasa es que yo fui a ver a un amigo, que su hijo es coreback, y me llamaba la atención que el coach, coordinador ofensivo, no sé si era el head coach, en cada jugada, el coreback tenía que salir a recibir la instrucción y regresaba. Me empezó a llamar la atención y dije, a ver. Entonces el mensaje es que entiendan los jóvenes coaches que el fútbol se prepara el plan de juego y las jugadas se mandan a través de un ala, no del coreback. El coreback, si lo sacas, cada jugada pues pierde la visión del campo, pierde el liderazgo de sus jugadores. Ese es el mensaje, que aprendan a ser coaches, que estudien, porque estoy viendo el fútbol, son muchos chavitos improvisados, no están estudiando, no están haciendo el fútbol americano como este detalle que te estoy platicando, que para eso es. A muchos coaches les gusta mandar las jugadas para que los vean que ellos son los que mandan y son los que juegan a veces, y cuando anotan las festejan más. El coach tiene que estar en su papel y el jugador en el suyo. Ténganle confianza a sus jugadores. Ese es el mensaje, prepárense, pero dejen que jueguen los muchachos, que disfruten su partido. Y si pierden, pues ni modo, pero pierden juntos. Entonces, si pierden es que los coaches no lo están preparando muy bien. Entonces, el mensaje es ese, que dejen jugar a los muchachos y que no cometan esos errores de estar dirigiendo mal al equipo. Y sobre todo, no metan a un coreback de mensajero, imagínate. Ese es el mensaje, que estudien bien todos los coaches, que son jóvenes. Los de Liga Mayor, eso pues, se supone que son muy buenos, pero también tienen sus fallitas, ¿no? Pero el jovencito que está empezando, sí, que tenga más preparación, que sepan como sus drills, preparen bien a sus jugadores para que disfruten su fútbol americano, porque hay equipos que les meten unas pambizas, pero porque los coaches no saben realmente. Es más problema de coacheo que jugadores, ¿no? Sí, porque no están bien preparados. El mensaje es: prepárense, coaches. Ok, digo, pues ahí la tienen para los que tanto piden consejos y consejos, pues ahora que aquí están, yo creo que la voz de la experiencia hablando prácticamente. Con esto cerramos. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Yo creo que pues ahora es que la gente que llegó hasta aquí a este momento, pues ahora es que los va a estar buscando. Si los encuentran en la calle, pues prácticamente pues hay que los saluden, porque no sé si tengan redes sociales ustedes. Sí. Para que las digan, y si quieren, pues ahí los vayan a seguir y pues les mando un mensajito. Sí, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Perfecto. Sí, igualmente. Perfecto. Sí. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Y si hay una segunda parte, dejen sus preguntas, que aquí los coaches los van a responder, creo que con todo gusto. ¿Vale? Muchísimas gracias y cuídense.